Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de circuitos eléctricos. Como siguiente punto tenemos circuitos combinados o mixtos, que nos dice que es una combinación de agrupaciones en serie y en paralelo. Tenemos a nuestra izquierda un diagrama donde podemos observar 4 resistores dentro de ese circuito eléctrico. Tenemos 2 resistores que están conectados en serie, 1 y 2. Y los otros 2 resistores que están dentro del recuadro azul están en paralelo. La letra A nos dice sustituye los resistores en paralelo. Vamos a convertir esos 2 resistores en paralelo en un solo resistor que nos va a permitir estar conectados en serie, que es lo que tenemos en el segundo diagrama. Un resistor conectado en serie, otro resistor conectado en serie y el último resistor conectado en serie. La letra B nos dice sustituye los resistores en serie. Una vez que tengamos todos los resistores conectados en serie, podemos obtener el resultado final, que sería la resistencia equivalente final. Este sería el procedimiento a seguir para este ejemplo en particular. Tenemos a continuación un ejemplo donde nos dice: en el circuito que se muestra en el siguiente diagrama, la fuerza electromotriz de la batería es de 12 voltios y cada resistor tiene una resistencia de 450 ohms. Encuentra la corriente suministrada por la batería a este circuito. Sacamos los datos, nos dan un voltaje de 12 voltios, nos dan una resistencia de 450 ohms y nos manda a calcular la corriente que suministra la batería a dicho circuito. Podemos observar a nuestra derecha el siguiente diagrama de un circuito eléctrico donde en la parte superior está un resistor conectado en forma paralela. Tenemos un resistor en la parte inferior, están conectados en serie. El resistor que está en la parte superior estaría en paralelo y el resistor que está en la parte inferior están conectados en forma de serie. Lo siguiente que vamos a hacer es unir esos 2 resistores que están en la parte inferior para obtener un solo resultado. Y de esa forma obtener dentro de ese circuito un circuito en paralelo. En este caso y en este ejemplo se está haciendo lo contrario al ejemplo que hicimos anteriormente. En este caso vamos a convertir los circuitos o los resistores, en este caso, que están en serie a paralelo, para luego hacer el cálculo de la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. La resistencia equivalente inferior, es decir, esos 2 resistores que están en la parte inferior, los vamos a sumar ya que están en serie. Yo sumo el primer resistor más el segundo resistor y voy a tener un resultado de 2R. Estoy sumando ambos resultados. Y de esta forma ya tendría el valor total de ese resistor que están conectados en serie. Sería de 2R. Ahora,
Una vez que ya tenga ese resistor en serie, el resultado que tenía esos resistores en serie, ahora vamos a tener un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque tendríamos un resistor en la parte superior y otro resistor en la parte inferior. Estarían en paralelos allí. Para calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, debemos colocar 1 entre la resistencia equivalente. Ahora vamos a sumar ambos resistores. Primero vamos a empezar con el resistor que está en la parte superior, que en este caso sería el valor de 1. Recordemos que es la fórmula general. Y en la parte del denominador vamos a colocar el resistor. Vamos a sumar el otro resistor, que sería 1 en la parte del numerador por la fórmula general. Y en este caso vamos a colocar el resultado que me dio del resultado equivalente inferior, que serían 2R. Una vez que nosotros ya tengamos el valor de ambos resistores, lo que debemos hacer es esa suma de fracción, donde vamos a multiplicar los coeficientes. Sería una forma para sumar esa fracción. Multiplicamos 1 por 2, nos va a dar 2. Más 1 por 1, 1. Y luego multiplicamos los denominadores, que serían 2 por 1, 2. Hacemos esa suma y luego hacemos la división o copiamos el resultado que nos da. En este caso sería 3 en el numerador y 2 en el denominador. Como la resistencia equivalente está dentro del denominador, coloco R, que es el resistor, en el denominador. Para poder calcular la resistencia equivalente total de ese circuito en paralelo, debemos invertir esa fracción. Es decir, lo que está en el denominador lo vamos a colocar en el numerador, que sería 2R, y lo que estaba en el numerador lo colocamos en el denominador. Ahora sí, la resistencia equivalente está en el numerador. Una vez que nosotros hagamos ese paso, lo siguiente que debemos hacer es sustituir los valores. Vamos a colocar 2 tercios por el valor de la resistencia que los datos nos dicen que es de 450 ohm. Colocamos el tercio acá. Si nosotros hacemos ese cálculo matemático, dividimos 2 entre 3 y luego lo multiplicamos por 450, nos debe dar un valor de 300 ohm. Ya tenemos el valor de la resistencia equivalente total de ese circuito. Sería 300 ohm. Una vez que ya tengamos el valor de la resistencia equivalente, procedemos a calcular la incógnita que nos dice que es la corriente que suministra la batería al circuito. Debemos recordar que debemos utilizar
la fórmula general de la ley de Ohm, que nos dice que los voltios va a ser igual a la intensidad por la resistencia. En este caso ya tenemos despejada el valor de la intensidad de la corriente. El voltaje va en el numerador y la resistencia equivalente va en el denominador. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir los valores. El voltaje sería 12 voltios. La resistencia equivalente, colocamos la que nos dio, que sería 300 ohm. Y una vez que hagamos la división, dividimos 12 entre 300, nos va a dar un total de 0.040 amperios. Ese sería el resultado de la corriente que es suministrada por la batería al dicho circuito. 0.040 ohm. Y de esta manera podemos decir que tenemos el resultado correcto para dicho problema.